teníamos ocasión de ver cómo el humanismo apareció a finales del siglo XV y como un movimiento profundamente cristiano. Lo que quería realmente era ocuparse del ser humano, pero hacerlo desde la perspectiva de las Escrituras, desde la perspectiva de la Biblia, desde una perspectiva cristiana. Eso cambia de manera radical a inicios del siglo XX. En el siglo XX se publica en Estados Unidos, en el año 1933, un texto que es el famoso Manifiesto Humanista, que inicialmente tiene a dos valedores de poca importancia. Vamos a ver que la cosa ha ido a mucho peor. Esos dos valedores son, por un lado, John Dewey, que era un personaje muy relacionado con los círculos educativos en Estados Unidos, y el otro era Lester Mondale, que fue precisamente hermano de Walter Mondale, el que en su día fue vicepresidente de Estados Unidos. Este primer manifiesto humanista, que es del año 1933, todavía no se define como ateo. Sí insiste en que el centro de la sociedad no puede ser Dios, en que efectivamente no hace ninguna falta colocar a Dios en el centro de la vida, pero todavía no es ateo. De hecho, tiene algunas afirmaciones que parece que van en esa dirección. Por ejemplo, hay una en la que dice que los humanos somos responsables por lo que somos o por lo que llegaremos a ser, y ninguna deidad nos va a salvar, sino que tenemos que salvarnos a nosotros mismos, pero todavía no es abiertamente anticristiano. El humanismo secular se convierte, yo diría que en ferozmente anticristiano, cuando en 1973, a los 40 años de la publicación del primer manifiesto humanista, aparece un segundo manifiesto, lo que algunos llaman el Manifiesto Humanista Segundo, que ahí contiene toda una serie de tesis de vida, y aquí los firmantes son gente importante. Y voy a darte algunos ejemplos para que se vea cómo ese humanismo secular, que en realidad no es nada más que ateísmo anticristiano, que es como debería llamársele, cuenta con gente de mucho peso. Por ejemplo, entre los firmantes de ese manifiesto humanista está Linus Pauling, que tuvo un peso enorme en la política de Estados Unidos durante todo el periodo, prácticamente desde los años 40 hasta los años 70. Está Francis Crick, que es uno de los grandes biólogos norteamericanos, muy relacionado con el descubrimiento del código genético, con el ADN. Está Julian Huxley, que es otro de los científicos de relevancia, uno de los grandes defensores del evolucionismo en la sociedad americana. Y aparece incluso un personaje que ahora a algunos les puede sonar un poco lejano, pero que, por ejemplo, para la gente de mi generación fue la ciencia ficción y la divulgación científica, pues desde nuestra infancia hasta casi llegar a nuestra madurez, que es Isaac Asimov. Todos estos son solo algunos de los firmantes de un manifiesto que ya lo que pretende es sacar a Dios totalmente de la sociedad. Y de hecho, me gustaría leerte un párrafo de ese manifiesto humanista, claro, porque dice muy claramente cuál es la orientación. Dice así: como en 1933 los humanistas todavía creemos que el teísmo tradicional, especialmente la fe en un Dios que cura a través de la oración, del que se supone que ama y que tiene cuidado por las personas, es una fe sin pruebas y además que ha quedado fuera de moda, ya no está de moda. De modo que la idea en ese sentido es muy clara. Y permíteme que te cite de otro de los grandes filósofos que firman este manifiesto humanista, que es Carl Nielsen, porque él expresa muy claramente una posición anticristiana y antibíblica. Dice así: en culturas como la nuestra, la religión es a menudo una forma extraña de vida para los intelectuales. Vivir como lo hacemos en una época posterior a la Ilustración es por ello difícil para nosotros el tomarnos la religión con seriedad. Ese concepto mismo nos parece fantástico, y que la gente en nuestra época pueda creer que hemos tenido un encuentro personal con Dios, que puedan creer que han experimentado una conversión a través de una experiencia con Dios, incluso que han nacido de nuevo en el Espíritu Santo, lo único que hace es atestiguar la falta de racionalidad humana
y una falta de sentido de la realidad. Wow. Es decir, aquí la afirmación es claramente anticristiana. Vivimos en una época en la que no vamos a aceptar que se puede tener una relación personal con Dios, no vamos a aceptar que puede haber una conversión y esa comunión con Dios que experimentan algunos, no vamos a aceptar la idea del nuevo nacimiento en el Espíritu Santo y por el contrario insistimos que si alguien hace eso, que si alguien afirma eso, que si alguien da testimonio de eso, es porque carece de racionalidad y porque no tiene ningún sentido de la realidad. Wow. Por lo tanto, es claro, por lo tanto el humanismo secular no es humanismo y no es secular. Las dos cosas podrían ser positivas, por separado y juntas. El humanismo secular en realidad es un movimiento filosófico que pretende dominar la educación, que pretende dominar la legislación y que pretende además excluir de manera clara no solo el concepto de Dios en general, sino de manera muy, muy específica el concepto de Dios que aparece en la Biblia. Wow. César, una pregunta. Ha sido bastante amplio en todo esto, que podemos sacar nuestras conclusiones. Pero de pronto me siento frente al televisor, o se sienta cualquier persona, alguien comienza a hablar. ¿Qué me hace pensar a mí que esa persona está influenciado por el humanismo secular? ¿Cuál es generalmente el mensaje? Bueno, hay varios mensajes. Sería muy largo de contar, pero vamos a dar alguna pincelada para que la gente se pueda orientar. Primero, el humanismo secular intenta oponer siempre al hombre a Dios. Es decir, a diferencia del cristianismo, que lo que enseña es que es posible tender un puente que es Jesús entre Dios y el hombre, el humanismo secular dice que por un lado está la idea de Dios, que es absurda, que es irracional, que no debería aceptarse, y por otro lado está el ser humano, que es absolutamente responsable de todo lo que puede hacer y que tiene, por decirlo de alguna manera, el éxito en sus manos para llegar a cualquier meta. Esa sería una primera nota de influencia del humanismo secular. Una segunda nota sería la idea de que además el hombre de por sí es bueno, es decir, lejos de ser una especie caída que está tocada por el pecado, que necesita la acción de Dios para poder salir de sus propias miserias y de sus propias faltas, el humanismo secular presenta una visión increíblemente optimista, yo casi me atrevería a decir que absurdamente optimista del ser humano. El ser humano es bueno por naturaleza, tiene enormes posibilidades siempre que consiga librarse de una superstición como es la superstición de creer en Dios. En tercer lugar, el humanismo secular cree que todo es relativo. No existe una ética, una conducta, un comportamiento que es bueno o que es malo, sino que todo depende de la situación. Entonces, mientras que, por ejemplo, un cristiano diría que ciertamente hay conductas que siempre son malas y que aparecen, por ejemplo, en el caso de los 10 mandamientos, por el contrario, en el humanismo secular nos dirían que según la situación esa conducta puede estar bien o puede estar mal. Y eso implica que al final el humanismo secular pues puede impulsar la agenda gay, la agenda homosexual, que puede ser favorable al aborto o que puede ser favorable a la eutanasia, porque conceptos como la familia, como el matrimonio, como la sexualidad o como el respeto a la vida no son conceptos absolutos, sino que son relativos, depende de en qué momento nos encontramos. Gracias por toda esta información que volcaste hoy aquí en Ondas de Amor, César. Un placer. Hasta el lunes que viene, Dios mediante. Bendiciones.